Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso y especial para todas las personas que en este momento están dando esta actividad, este evento académico tan importante. Para ellos, a todas las personas que están en nuestro país, en Colombia, pero también a quienes nos están viendo desde el extranjero, nuestro saludo. Muchas gracias por privilegiar esta cita ante otras alternativas que seguramente tenían y que han preferido pues estar con nosotros acompañando la presentación de este libro. En el día de hoy exactamente vamos a presentar el libro Las Escuelas Normales Superiores, 25 años entre imaginarios y realidades. Todo el tramo entre 1997 y el año 2022. Tenemos el privilegio de tener a casi todos los autores de este libro, coordinados por Hernán Suárez. Hernán Suárez, que fue el compilador de los artículos, también fue la persona de la iniciativa de hacer este libro, pensando en que, bueno, por un lado son 25 años de reforma y por el otro lado son 200 años ya de la presencia de las escuelas normales en nuestro territorio. Muchas gracias también a los autores del libro que respondieron, reaccionaron muy positivamente a esta invitación. Y bueno, finalmente logramos poner en circulación sus reflexiones para todo el ámbito educativo nacional y también internacional, porque las normales, todos sabemos, es un proyecto que ha estado presente en toda América Latina y parte de Europa. Entonces, bueno, le damos la palabra a Hernán para que inicie esta conversación alrededor de lo que piensan nuestros autores es el presente y el futuro de las escuelas normales en nuestro país. Hernán, adelante, por favor. Buenas tardes para todos y todas. Quiero iniciar con un cordial saludo para Alfredo Ayarza y la editorial Magisterio, al igual que el grupo de la historia de la práctica pedagógica, a Alberto Echeverry y a Humberto Quiseno, quienes unieron sus esfuerzos para hacer posible este libro. De igual manera, quiero expresar mi profundo agradecimiento por la generosidad de los autores, quienes realizaron un esfuerzo intelectual y académico para dejar reflejado en sus artículos sus valiosas opiniones sobre el presente y futuro de las escuelas normales. Un saludo para Araceli de Tesanos, una chilena muy particular, con cabeza universal y corazón colombiano y chileno. Por supuesto, también un saludo para Alberto Echeverry, un- para, para Gloria Elena Herrera, para el profesor, el profesor Wilson Rodríguez de la ciudad de Cali y creo que nos acompaña también Astrid, es que yo no Astrid, Astrid Munar, ¿estoy equivocado? No, excúseme. Astrid, Astrid es profesora e investigadora de la de la Normal Superior María Montessori. De igual manera, Gloria Elena es docente e investigadora de la Normal de Copacabana. Solo nos faltan dos autores, Humberto Quiseno, profesor e investigador de la Universidad del Valle, y la profesora Marlene Campo de la Universidad de la Normal Superior de Popayán. A todos mis más sinceros agradecimientos que hicieron posible este libro. Eh, este libro tiene un propósito
básico. Es aprovechar la efeméride de estos 25 años de las escuelas normales superiores y de su reestructuración para reflexionar sobre los problemas que han ocurrido desde que se reestructuraron y los asuntos que siguen pendientes de resolver. De todos es conocido que las escuelas normales, pese a su importancia histórica, como quiera que existen desde la propia fundación de nuestro país, las escuelas siguen sin encontrar un lugar seguro en el, en el universo de la formación docente en Colombia. Son instituciones que pertenecen al sistema educativo formal y sin embargo desarrollan una labor formativa que podría considerarse una formación de educación superior. Por supuesto, esto produce una gran inestabilidad y dificulta la acción y la labor de las escuelas normales. Como corren nuevos tiempos, como quiera que Colombia es hoy gobernada por un partido de izquierda y por Gustavo Petro, un hombre comprometido con profundas transformaciones sociales, culturales y por supuesto educativas, la aspiración es que este libro pueda, digamos, de alguna manera servir a los decisores de la política pública educativa para que de una vez por todas se pueda resolver ese gran impasse en que han estado y están las normales. Ese es el sentido, digamos, de este libro, al cual pues invitamos especialmente a los docentes y educadores para que lo puedan leer y sacar sus propias conclusiones que esperamos enriquezcan pues su saber y su experiencia docente. Quisiera que desarrolláramos este diálogo alrededor digamos, de una gran pregunta que es, ¿cuál es el futuro y qué hacer frente al futuro de las escuelas normales de nuestro país 25 años después de su reestructuración y en un gobierno de izquierda sobre el cual existen grandes expectativas de cambio y transformación? Quisiera empezar con Araceli. Muy honrada cuando me llamaron. Primero, buenas tardes a todos. Cuando me llamaron, cuando me hablaron de escribir algo en el libro, y me siento muy, muy entretenida de volver a estar con mis amigotes de hace muchos años. Mejor no lo digo porque entonces todo el mundo se daría cuenta cuánto hemos durado. Y por los nuevos también. A mí siempre me llama la atención esto de la presentación de los libros, porque en general se habla de lo que dicen los libros. Pero como yo no estoy de acuerdo, yo con que se hable de lo que dicen los artículos, porque los artículos se pueden leer, o sea, no es un misterio ese, ni mucho menos, son públicos. Y más bien yo quiero hablar de dos cosas. De una es, ¿cuál fue mi intención de escribir lo que escribí? Que de eso no dice nada el artículo. Y la otra es la segunda parte, que es lo que a mí más me importa, y lo hemos hablado con Hernán, y lo hemos hablado con Alberto, y con Gloria, y todo lo demás, es para dónde vamos con las normales. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué proposiciones tenemos? ¿Y cómo empujamos sus procesos de transformación? Pequeños detalles todos, porque no es fácil. Entonces, en realidad, mi propósito subyacente, que no está dicho en el texto, fue en realidad quebrar un poco un pensamiento un tanto mítico a veces que hay sobre las normales, y bastante mitológico también, ¿sí? Y conocer más bien en profundidad su historia. Yo soy una convencida que si uno sabe la historia de las instituciones, se va clarificando su sentido y su significado. Y cómo también no solo era el problema un tema colombiano, sino que es un tema de América Latina, el tema de las normales, porque las normales no solo están en Colombia, y han tenido unas historias complejas en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, esta visión muy territorial, digamos, en términos latinoamericanos,
es producto de que cuando estaba empezando a hacer las rayas para escribir el artículo, me encontré otra vez con don Gregorio Weinberg y dije, claro, pues si seguimos sin tener una historia de América Latina en la educación como tiene que ser, o sea, esa es una deuda que tenemos todos. Y por eso que traté de hablar realmente de la historia de las normales en América Latina. O más bien de la historia de la formación. ¡Ave María! De la historia de las normales, más bien de la formación de maestros en América Latina. Entonces, esa fue como la idea subyacente de lo que escribí. Y la otra, me disculpan por favor. Para mí es que cuando uno se mete en escribir en un contexto como el que vivimos, lo hace para hablar de cosas que generalmente son bastante conflictivas y que no siempre hay acuerdos sobre ellas. Por ejemplo, para mí un tema que siempre me ha tenido muy conflictuada es esta visión de la pedagogía que circula en muchos ámbitos de Colombia, como entendida como lo que hace el maestro, o como dicen un decreto que encontré por ahí que me dejó realmente impresionada, que la pedagogía es entendida como la reflexión del quehacer del maestro. Y a mí eso me complica mucho, porque si empezamos con esos problemas, es bastante difícil poder hablar de procesos de formación docente, que en realidad son los que nos importan. Y yo creo que es un tema no menor si no llegamos a ciertos acuerdos sobre ciertos conceptos y sobre sus significados. El otro concepto que a mí siempre me hace harto ruido cuando escucho las conversaciones entre mis queridos amigos colombianos es el concepto de educación, porque resulta que educación para muchos es formación, pero entonces, ¿qué hacemos con la pedagogía? Porque entonces la pedagogía es una ciencia de la educación. Entonces, ¿es el estudio de la educación? ¿Qué es? Porque ahí hay unas confusiones muy grandes. Y después cuando empezamos a hablar de los campos disciplinares y los campos profesionales de la pedagogía, que ese es otro lío no menor también. Y además de eso, se nos agrega en el mundo internacional que a la pobre pedagogía la adjetivan de casi cualquier cosa. Hay pedagogía del aburrimiento, pedagogía de la pandemia, pedagogía del sur, pedagogía del norte, y a mí eso me parece muy, muy complicado si queremos realmente pensar rigurosamente en la formación de los maestros. El otro tema que para mí siempre es complejo, y eso es tanto viene de una historia que tiene que ver con mi formación y con algunos experimentos que yo hice aquí en Chile sobre la formación de maestros, es con el concepto de práctica. Porque en realidad el concepto de práctica en sus orígenes no es una práctica, sino que es una praxis. Porque el enseñar es una praxis social específica, que tiene una práctica que es el hacer, pero tiene toda una fundamentación teórica, sin la cual es imposible que transformemos el hacer. Entonces yo creo que seguir hablando de práctica pedagógica, y ahí volvemos a juntar las palabras, empieza a ser otra complicación que no sé si nos permite tomar decisiones rigurosas sobre la formación docente. Porque cuando uno forma maestros, no es una sola disciplina la que está en la base de esa formación, sino que es un conjunto de disciplinas, como en la gran mayoría de las carreras del mundo profesional. O sea, los médicos no solo aprenden anatomía, ¿sí? Y los abogados no solo aprenden constituciones, ni derecho procesal, que sería como nuestra didáctica, el derecho procesal. Entonces, el tema es
que cuando queremos, y aquí entramos en la segunda parte de lo que decía Hernán, que son como él mismo dijo cuando lo escribí, que son mis 10 tesis sobre las escuelas normales, que están al final del artículo, porque mi primer problema es que, si bien las escuelas normales nacieron en toda América Latina, a nivel de la enseñanza secundaria, de lo que llamamos hoy en día enseñanza secundaria o educación media, ¿sí? Esto era posible porque tiene que ver también con un proceso de demografía y de cuánto duraba la gente, que en el siglo XIX tener maestras con 19 años no era tan grave, digamos. Pero en el siglo XXI me parece muy grave, no grave, muy grave que salgan a enseñar cuando tienen 20 años. Así como un hecho biológico, natural y sociológico y todo y antropológico. Entonces, a mí me preocupa mucho el nivel en el cual se forman los maestros. Cuando estoy hablando de nivel, estoy hablando del territorio del sistema educativo en que se forman los maestros. Y ese territorio para mí tendría que ser la educación terciaria, no secundaria. Yo sé que eso hace mucho ruido en Colombia, pero mucho ruido. Pero lo que sucede es que no podemos seguir en las mismas. Es decir, que los maestros, y además la otra cosa es que se confunde de cuando se dice, y cuando yo digo que hay que formarlos a nivel terciario, que eso significa que hay que formarlos en la universidad. No, señores, la universidad no es la única posibilidad terciaria del sistema educativo. Y eso, en muchos países del mundo hay una cantidad de instituciones terciarias que no son universidades, y algunas de ellas son más prestigiosas que las universidades, como es el caso de las grandes escuelas en Francia. El Instituto Politécnico de Francés, fundado por Napoleón, mejor dicho, por la Convención, no está en la universidad. Depende del Ministerio de Defensa, lo siento mucho. Entonces, miremos qué pasa en otros lados, porque nosotros, con esta tradición borbónica maldita que tenemos y napoleónica, creemos que solo la universidad es el espacio donde se forman profesionales. Y eso no es así. Y yo estoy buscando una profesionalización de los maestros que realmente les dé identidad. Porque el ejemplo chileno de lo que significó en términos de la formación de los maestros para la escuela primaria, de pasar esa formación en el 74, cuando la dictadura cerró las escuelas normales en Chile y las pasó todas a las universidades, es una catástrofe. Los maestros en Chile tienen una pésima formación, y porque además esas facultades de educación no tenían ni idea cómo se organizaba la práctica, qué era una escuela de práctica, cómo se les seleccionaba a los maestros de las escuelas de práctica. Y lo que pasa ahora es que todos dependen de la buena voluntad de los maestros de las escuelas para que tengan alumnos practicantes. En lugar de tener un sistema consolidado con buenos directores de escuela de práctica, porque no es lo mismo un director de escuela común que un director de escuela de práctica. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor que también tenemos que ayudar a resolver y no tenerle miedo al asunto. Porque una de las mitologías que hay que romper en Colombia y también en otros países de América Latina es que aprender a ser maestro se aprende de cuando uno entra al kinder de la escuela normal. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque los alumnos que salen de la escuela normal, y yo he estado viendo estadísticas, los que pasan al curso de formación complementaria de los propios alumnos de la escuela normal no son la mayoría. Por lo menos en muchas de ellas. Entonces hay que pensar bien pensado qué estamos haciendo. Y también pensar que en el currículum, en el programa de formación, el eje fundamental es la práctica, la praxis de la enseñanza. Porque la praxis de la enseñanza no es transmisión solamente. La praxis de la enseñanza incluye formación. La praxis de la enseñanza significa que a través de los procesos de transmisión cultural, los nuevos ciudadanos van a construir su propio civismo. Y un civismo que a lo mejor no se parece en nada al del maestro y en nada al de los papás y en nada a lo de la sociedad en que vive. Porque el maestro va a tener la suficiente capacidad y la suficiente formación para entender que lo que está haciendo él
es buscando los modos en que cada uno se construya a sí mismo para ser capaz de vincularse con los otros, respetar a los otros en sus diferencias y tener una vida propia. Entonces, eso hace la escuela primaria. Eso no es ningún invento raro, eso está dicho hace 500 años. ¿Sí? Y para eso es la escuela. A mí me divierte mucho cuando yo leo los genios de ahora que todos descubren a pólvora todos los días, diciendo que la escuela tiene que hacer esto, que la escuela tiene que hacer esto otro. Yo no sé si estoy tan vieja que a mí ya me enseñaron eso. Y yo me formé en los años 60, así que ya hace un poco de tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que hay unos temas que tenemos que ser capaces de revisar cuando hablamos de formación de maestros. Voy a dejar aquí porque después me toca otra vez y no quiero ocupar más tiempo, y yo quiero hacer un pequeño homenaje a una monja maravillosa que existió en Colombia, que se llamaba Julieta Arciniegas. La hermana Julieta hizo grandes inventos con las normales, y a lo mejor le debemos a que todavía estén ahí. Entonces me parece muy importante que su espíritu ande flotando en esta reunión. Muchas gracias. Araceli, muchas gracias. Has puesto un punto alto de la discusión, como siempre, con tu capacidad de suscitar reflexiones que nos llevan a agudizar nuestro pensar. Voy a darle la palabra a Jesús Alberto para su presentación. Bienvenido, Alberto. Activa el micrófono. Bueno, voy a leerles una cosa que tiene que ver con mi experiencia con las normales, y en ningún momento voy a tratar pues de hacer una cosa que sea válida para todos los problemas que se presentan con las normales. Yo digo así, ¿cierto? En primer lugar, quiero agradecer esta posibilidad de hablar sobre una pasión que en mi vida intelectual y profesional, las escuelas normales. Y digo hablar como decir pensar y escribir sobre lo que fui y soy a través de las escuelas normales. En segundo lugar, presentar mi saludo a todas las personas que hicieron parte de este libro, escritoras, editoras, correctoras, diagramadoras y propiciaron la financiación del libro, como todo el conjunto de magisterio y el propósito tan importante que llevó a cabo Hernán Suárez. Hay que decir que Hernán es un hombre que mantiene vivo el espíritu originario del movimiento pedagógico. Y una cosa muy importante, lo que fue la heredad de Alfredo, perdón, la heredad ¿de qué? De Abel Rodríguez, ¿cierto? Eso a mí me estremece porque, por ejemplo, los colegios que fundó Abel, 10 años de movimiento pedagógico, es decir, Hernán ha tenido esa vitalidad de mantener viva toda la herencia que nos dejó Abel Rodríguez. Bueno, quiero presentar algunos elementos a partir del artículo La tradición como sueño de futuro. La experiencia de refundación de las escuelas normales superiores de Colombia. El primer aspecto que deseo nombrar es esta conmemoración de 25 años de una búsqueda, una ilusión, una invención, 25 años de una experiencia, un experimento, una práctica que quería abrazar la teoría, y una teoría que buscaba
con desesperación la práctica. 25 años de una transformación interior que me devolvió mi ser de maestro desde otras fronteras y trayectorias. Quiero repasar eso que ocurrió por allá en 1997 y que aún persiste, como un mal recuerdo o un buen presagio en algunas formas de vida de las escuelas normales. El segundo elemento que quiero destacar es que mi punto de partida fue una experiencia concreta que puso en juego una constelación de conceptos en torno a la formación como un dispositivo. Siempre es aconsejable referirnos a un punto de partida entre los muchos que nos obnubilan. Uno que me hace totalmente suyo y cautivo es el encuentro entre los maestros que me habitan formativamente desde mi ser de alumno, maestro, escucha, husmeador de archivos, cineasta, narrador de historias, investigador, inspector, burócrata, y los maestros realmente existentes en un territorio que desborda a las intuiciones en que jurídicamente nos instalamos, las escuelas normales superiores del departamento de Antioquia. El tercer elemento se refiere al propósito de esta experiencia, la refundación de las escuelas normales. Esto es, reforzar sus cimientos, explorar su tradición, reconocer su historia. Decimos tradición, Aren, como quien recibe un testamento, que implica la recepción de una herencia en la que se incluye un legado, una transmisión de algo que quiere y debe ser conservado. Tradición como un mapa para empezar a pensar en los viajes, que nos indica cuáles son los tesoros y valores que merecen mantenerse. Además, tradición también puede entenderse como un peligro de vivir anacrónicamente, que llevará a que las normales, en este caso, fueran señaladas de inútiles e inservibles a los propósitos formativos que los tiempos demandaban. Estamos hablando de 1997. También decíamos tradición como quiebre o ruptura, como grieta por las que se asomaba el viejo mundo, por entre las que crecía el nuevo, porque siempre se trató de eso, de transmitir la continuidad y la posibilidad de la ruptura, de tener algo en que basarse para perfilar el nuevo mundo. La refundación de las escuelas normales superiores no tenía la forma de una explicación, era más un susurro en nuestros oídos. Convertimos en unos tigres de ternura las aventuras y desventuras de la acción humana que acogió el pasado, la tradición, el presente y el futuro. Hoy es un día muy lejano de ese origen y no es posible pasar del susurro a la declamación pública para ajustar cuentas con esa experiencia que se opuso al rompimiento anárquico y nihilista con la tradición normalista, al buscar su renacimiento como dispositivos productores de conocimiento pedagógico, experiencial, literario y didáctico. El cuarto elemento que quiero nombrar se refiere a las metáforas empleadas para hablar de esa experiencia. Asignar nombre a las cosas del mundo es más o menos un hecho común, pues se trata de una de las formas que tenemos para decir ese mundo que se hace esquivo y distante. Nombrar equivale a crear una clasificación, como la que hace Borges
en uno de sus cuentos. En esta experiencia de las normales, nombrar fue crear, recuperar, anclar en la tradición, crear y tender un puente hacia el presente que empezaba a desafiar el futuro. Por ello, en diversos artículos, informes, reflexiones, discusiones y encuentros con maestros, empezamos a utilizar algunas metáforas para dar cuenta de esa vivencia pedagógica y existencial que definió un trayecto de mi vida. Todo silencio está hecho de palabras que no se han dicho, Yursenar. Por ello hoy tenemos permiso de nombrar, de superar el mutismo para traer al presente las experiencias vividas, para comprender ese pasado que fundó el futuro que se volvió presente. Es que siguiendo a Borges, 1974, nombrar nos hace fabuladores, miembros de una estirpe de raxodas que con fe en la palabra nos damos a la tarea de inventar el pasado para tener el futuro que deseamos. El uso de estas metáforas es al mismo tiempo una estrategia para estar cercano a los múltiples inicios de este peregrinaje por las escuelas normales superiores. Las metáforas que usamos para dar cuenta de la vivencia de la refundación de las escuelas normales nos permitieron el movimiento entre el pasado y el futuro, o desde el pasado hacia el futuro. Sentir la vitalidad del hacer artesanal, experimentarla como síntesis de una emergencia de sujetos e instituciones, capaz de alterar nuevas configuraciones. Esas metáforas vivas que sirvieron para intentar crear una nueva espacialidad, instaurar un tiempo y crear otros modos de relación en las escuelas normales fueron el viaje, el taller de humanidad, un drama pasional, Clotilde. Y con ella quiero cerrar esta intervención. La emergencia de Clotilde es un acontecimiento. Ella es un personaje que piensa, relata, imagina y lucha por sí misma. En ella están presentes todos los libros de pedagogía, la biblioteca. Ella es un archivo pedagógico, ella es un taller de pedagogía. Historia de las prácticas pedagógicas tiene que pasar por el estudio de esos personajes, de sus mutaciones en funciones de los paisajes, de su variación en función de los conceptos y del poder, porque la pedagogía no cesa de hacer vivir Clotildes y Emilios, de darles vida. El pasado es un prólogo. Con esta frase quiero indicar que eso que vivimos a partir de 1997, esa gesta por recuperar la tradición, esos viajes espirituales, históricos, pedagógicos y físicos, por el territorio y las historias, esos desprendimientos de la piel del burócrata, del ojo avisor del inspector y de las letanías legales, fueron también el prólogo, la aventura y el inicio, la puerta de ingreso a otras reflexiones y búsquedas, a otras formas de encuentro y conversación. Una que se ubica al margen de la cientificidad y se abre a la multiplicidad del relato y la voz. Este prólogo nos permitió escapar de algunos formatos de asesoría, acompañamiento y análisis de las realidades institucionales encerradas en lógicas de dependencia, jerarquía y estigmatización de la escuela y los maestros que se ofrecían como naturales en la investigación. Fue una forma de salir de más de lo mismo, para buscar hallar algo para develar el sentido social
de la formación en la Escuela Normal Superior y construir sentidos renovados de su labor, su estructura y su funcionamiento. Bueno, muy amables, muy amables. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención y por tu documento escrito para en aras del rigor. A continuación, voy a dar el uso de la palabra a Gloria Elena, y quisiera preguntarle al coordinador si la profesora Marlene de Popayán nos está acompañando. Bueno, tiene la palabra la profesora Gloria Elena Herrera de la Normal Superior de Copacabana. Bienvenida, Gloria Elena. Bueno, buenas tardes. En especial agradecer la invitación a ser parte de esta tarea que creo que todos le debíamos a las escuelas normales. A ofrecer también nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones y nuestro trabajo cotidiano en el pensar la formación de maestros en momentos actuales donde en realidad se mueven muchas tensiones, pero también muchos olvidos, ¿cierto? Agradezco y el estar acompañado de este grupo tan afectivo, tan significativo, la maestra Araceli, el maestro Echeverry, el profesor William, la maestra Astrid Munar, y la profesora Olga Marlene, y por supuesto el profesor Marlene. También agradecer a Hernán la convocatoria y la labor de sacar esta tarea adelante. Cuando nos preguntamos sobre el futuro de las escuelas normales, ¿sí? Y cuando nos preguntamos también solamente nos remite a pensar el presente. ¿Sí? Y yo diría que las escuelas normales han vivido en la incertidumbre. Históricamente han sido cuestionadas desde diferentes miradas, desde diferentes enfoques, y hay una actitud también de sospecha, diría yo, frente a la capacidad de las escuelas normales, frente a la validez de las escuelas normales. Y yo diría que precisamente en la posibilidad de futuro de las escuelas normales está, entre otras cosas, en revisar y en conocer y valorar los aportes de ese momento significativo en la historia de la formación de maestros en el país, que fue los finales del siglo XX, y porque no podemos entender la reestructuración como un producto simplemente de los decretos o las decisiones externas, sino una decisión de las escuelas normales por pelearse un lugar en la formación de maestros en este país, ¿cierto? En un momento histórico interesante que creo que donó muchas experiencias y aprendizajes para el campo de la pedagogía, que tendríamos la primera tarea que yo creo que es necesario, el reto para enfrentar el presente y posibilitar un futuro, es conocer, como bien lo decía la maestra Araceli, conocer esa historia, conocer la historia del maestro, de nuestro oficio, pero también ser capaces de reconocer en la historia, en la tradición crítica, las huellas de lo que han sido las escuelas normales, de sus fortalezas y también de sus debilidades. Y creo que ese es uno de los aportes principales que hizo posible la reestructuración, el que las escuelas normales en la mayoría, en muchos territorios, yo no, de pronto no en todos, hicieron de la reestructuración un espacio para mirarse a sí misma, para reconocerse en la historia,
para mirar su validez y para identificarse con algo que ha sido de manera tan recurrente marginado en el campo del pensamiento y de la formación de maestros, y es la pedagogía. A mí me llama mucho la atención que la hermana Julia Arciniegas precisamente haya relacionado esa gesta de recuperar las escuelas normales, de darle vida, de plantearse la validez de las escuelas normales, lo haya unido a algo que ella llamó el rescate de la pedagogía, ¿sí? Eso es muy significativo, porque existe esa relación vital y una identidad de la escuela normal con la pedagogía, en esa búsqueda azarosa, con muy pocas herramientas, pero uno de los elementos que le puede dar validez al presente y al futuro de las escuelas normales es preguntarse cuál es la existencia de la pedagogía en las escuelas normales. Porque en el momento, en aras de ser modernos, en aras de ser contemporáneos, se entra una serie de discursos, de teorías y de enfoques que parecieran darle la solución al maestro, al aprendizaje, al activismo, a la recreación, bueno, a la neurociencia, muchas cosas, pero que realmente, desafortunadamente, desconocen toda una construcción histórica de la pedagogía en las preguntas por la formación, por la educación, por la escuela, por la enseñanza, por el maestro. Y en ese sentido se ha convertido una colcha de retazos de teorías posmodernas que lo que hacen es denigrar, digamos, del maestro mismo, en tanto que se alimentan de elementos externos a su propia tradición, a su propia construcción como profesional de la enseñanza, y que ponen en peligro realmente las posibilidades de validez y de construcción sistemática, profunda, seria, de lo que es la ciencia, las disciplinas que sustentan las preguntas por la formación, la educación, la enseñanza y la escuela. Entonces, yo creería que ese es uno de los elementos fundamentales que las escuelas normales tienen que revisarse frente a cuál es realmente, qué estamos llamando pedagógico, qué es la pedagogía, cuáles son esas formas de existencia, y creer más. Yo creo que tenemos que renunciar a ese espíritu esnovista de querer aparentar, estar en la punta de todo lo que aparece, cómo lo recibimos, cómo lo recepcionamos, cómo lo analizamos, porque si bien la escuela hay muchos elementos que tenemos que transformar, la escuela no puede colocarse al vaivén de las modas, al vaivén de las teorías externas que sobre todo vienen desde diferentes ámbitos políticos, económicos, que de una y otra manera han estado al servicio de intereses más bien empresariales que denigran de una construcción humanista, detallada, que renuncia o que, digamos, marginaliza a la pedagogía. En ese sentido, también creo que hay un elemento vital que donó la reestructuración, y es la vitalidad del encuentro, de lo que significó el encuentro entre investigadores, facultades, intelectuales y maestros de las escuelas normales. No como quien viene a colonizarnos, no como aquel que se doblega ante un saber externo, sino en una alimentación, en una retroalimentación de experiencias, de conocimientos, de revitalizar el mundo del pensamiento, de las preguntas, de las reflexiones y de la construcción seria de los currículos y de las disciplinas que fundamentan la formación del maestro. Ese elemento creo que se ha debilitado mucho y hemos caído más en un aparatismo administrativo de convenios y de firmas
pero que no trascienden el quehacer cotidiano y las preguntas fundamentales que tenemos sobre la formación de maestros. Y el tercero, yo diría, la pelea por la autonomía. Las escuelas normales desde el siglo XIX. Un punto central, una columna, es la lucha por la autonomía. En el siglo XIX, principios del siglo XX, las escuelas normales sometidas a los decretos, al gobierno, que todo lo reglamentaba y todo lo definía, a las políticas religiosas, ¿cierto? Ahora caemos también a los entes internacionales, a la OEA, al Banco Mundial, a las políticas económicas externas, y ahora día a día, aunque la Ley General de Educación, una reivindicación central que ganamos los maestros en esa ley, es la autonomía. Y aunque la lucha de la reestructuración de las normales tomó como columna principal el derecho a ser una institución que se pensase a sí mismo desde su propia naturaleza, sin embargo, día a día, la autonomía es cada vez más mancillada, ¿sí? Y arrebatada. Vivimos en el momento una serie de políticas y convenios, en donde la escuela normal se siente sometida a saberes que se autodenominan como de mayor cuantía, de mayor nivel, que desconocen la propia tradición construida por la escuela normal, que desconocen sus saberes, que desconocen su naturaleza, sus preguntas, pero que desde la externalidad vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y desde qué parámetros. Esas formas externas que no tienen en ningún momento, no tienen nada ni de pedagogía, que no consultan para nada las preguntas por la formación de maestros, que no respetan la diversidad de lo que son las escuelas normales desde sus propios territorios y sus propias búsquedas, se instalan con autoridad y son agenciadas desde el ministerio para imponer parámetros estandarizados de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar. Es un irrespeto totalmente a la intelectualidad, al conocimiento, a la historia y a la construcción de saber. En ese sentido, yo dejaría en esos aspectos los elementos centrales que hacen posible no solamente el futuro, sino el presente de la escuela normal. Y también en este momento hago mención de un gran maestro, Carlos Adiel Henao, que acompañó a las escuelas normales por muchos años en la presidencia de ASONEM, también como rector de escuela normal, y que hizo parte de estas búsquedas, de estas preguntas y de este pensar cotidiano, con la certeza de que las escuelas normales tienen validez histórica y pedagógica en la formación de maestros, que tenemos que ocuparnos y que ellas mismas tienen que ocuparse principalmente de valorar, de conocer y de proyectarse como una institución formadora de maestros, que no es que se diferencia totalmente de que es un colegio, pero que también se tiene que diferenciar de que es una facultad. Las escuelas normales no pueden ser simplemente un espacio donde se replican los programas e incluso los maestros que van a las facultades de educación. Las escuelas normales, si esos son, entonces nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la validez de la escuela normal? La escuela normal tiene que preguntarse, ¿cuál es la validez? ¿Qué es lo que hace diferente una escuela normal? Y los maestros de la escuela normal, desde preescolar hasta el grado 12 y 13, que 12 y 13 es ya parte de la educación terciaria, tienen que preguntarse entonces qué significa ser maestro de una escuela normal. Y como bien lo planteó el proceso de reestructuración de finales del siglo XX, ¿cuál es el maestro que el maestro necesita? Dejaría ahí, muchas gracias.
la bienvenida a Olga Marlene Campo, de la Normal Superior de Popayán. Y le damos la bienvenida también dándole la palabra para su intervención y su exposición en torno a esta pregunta que nos hemos formulado sobre el futuro de las normales. Tiene la palabra, Olga Marlene. Buena tarde para todos. De verdad, agradezco la invitación que se me hace como maestra de escuela normal, precisamente egresada de escuela normal y hoy en día maestra de programa de formación complementaria. He escuchado muy atentamente la intervención de cada uno de ustedes y digo, bueno, aprender de los grandes maestros es muy interesante. La pregunta es compleja, realmente es compleja, porque tiene que ver con aquellas reinvenciones de las cuales yo hago quizá alusión en mi artículo. Las escuelas normales nos tenemos que seguir reinventando y seguir resistiendo. Voy a hablar en términos de coloquiales, lo que sentimos los maestros cuando nos dicen escuela normal superior. Pero el Estado, para ciertas cosas, somos escuelas normales superiores. Pero en la realidad nos hacen sentir que somos un apéndice de la educación sin nada de independencia. Es ahí donde yo llamo la atención como las escuelas normales estamos creciendo en repensar, en revitalizar lo que es la formación, en revitalizar lo que es el ser docente. Para nosotros está entendido hoy en día que formación es transformar, es intervenir en la realidad del otro. Esa es la gran labor social. Y en esa labor social, de verdad que nos sentimos un poco, ¿por qué no decirlo así?, engañados. Engañados por un decreto en donde no se nos da autonomía, donde no se nos reconoce profesionalmente y académicamente. El hecho de estar en la universidad no nos quita también estar en la normal. Yo tengo la fortuna de ser maestra de planta de la universidad oficial, pero también tengo la fortuna de ser maestra de planta de la Escuela Normal Superior de Popayán en este caso. Me retiré lógicamente de la universidad y hoy en día ejerzo. Y yo siento que es la misma responsabilidad, que es el mismo espacio donde lastimosamente el Estado me coarta mi libertad, donde el Estado no me ayuda, donde yo no siento que sí, que tengo esa colaboración para ser la misma investigadora que era en la universidad, para ser la misma sentipensante, con autonomías de manejo de horarios, de propuestas. Podría decirse que este es un hablar por hablar. No. Son muy diferentes las tasas técnicas con las cuales se asumen los horarios. En las universidades se distribuye el cronograma, los horarios de trabajo para un maestro están contemplados. ¿Qué no decir de tu labor cuando escribes, cuando investigas? La ley 30 era hasta hace unos tiempos muy, pero muy, aquí en Colombia, muy loable. Y digo que la ley 30 porque pues como un poco me he desprendido del campo universitario, no sé si ha salido ahora otra ley en donde realmente al maestro universitario se le reconocía por el hecho de escribir, por el hecho de investigar. Las escuelas normales tendremos siempre el mismo sueldo. Es más, si somos veteranos, no tenemos derecho a que se nos reconozca todos nuestros títulos, todo ese trajinar solos, ese trajinar desde los intereses que muchos hemos hecho en hacer nuestros títulos, en construir, perdón, nuestros doctorados y todo, pero el Estado realmente no le interesa.
Realmente la actualización docente, la capacitación docente, la aporta mucho el maestro. Es bien llamativa la forma colonial como los tratan, muy llamativa. Tú haces el trabajo y yo digo que son excelentes. Claro que los maestros de escuelas normales somos excelentes maestros y nos lo tenemos que repensar todo el tiempo así, con tanta falta de apoyo, con tanta falta de distribución económica para las escuelas normales, porque a todas las instituciones se las apoya, pero los programas de formación complementaria no son reconocidos por el Estado, por el Estado, como programas también de educación en donde sus matrículas de los estudiantes deben ser pagadas por el Estado. Hoy en día nuestros estudiantes afrontan grandes dificultades en su propósito de ser maestros. Así que mi libro, en mi artículo, es una invitación a reinventarnos, a seguir en ese gran sueño y a seguir quizá, tal vez, sintiéndonos cada vez más latinoamericanos, más comprometidos con el sueño de Abya Yala, mucho más comprometidos para sentir que la tierra, el agua, el aire, los ríos, la naturaleza en sí es parte de esa existencia de los maestros. Lamento que en la formación de maestros no tengamos una formación antropológica, una formación sociológica, no tengamos una formación filosófica. Lo lamento, porque como humanista reconozco que es precisamente esa formación la que me ha hecho sentipensante, la que me ha hecho, dijéramos, tomar decisiones firmes frente a lo que es la formación de maestros. Colegas, compañeros de camino en el escribir, muchas gracias, de verdad. Aprendí mucho de ustedes. Hernán, un Dios te lo pague. Delicioso, delicioso conocer a todos mis compañeros y delicioso este proceso. Gracias. Muchas gracias, Olga Marlén, por tu intervención y por tus palabras. A continuación, le damos la palabra a Astrid Munar, quien es docente e investigadora de la Normal Superior María Montessori. Es la única normal que ha existido en Bogotá, normal pública, con una gran tradición en la formación de los maestros, por así decirlo, urbanos de nuestra ciudad capital. Bienvenida, Astrid, y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Astrid, activa el sonido. Es que está molestando mucho hoy la red. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Se está molestando la red, está supremamente lenta. Buenas tardes para todos, Hernán, muchas gracias, y buenas tardes para todas las personas que están vinculados a través del chat en vivo de Editorial Magisterio. A todos mis compañeros escritores un fraterno saludo, un abrazo. Muy, muy interesante todo lo dicho hoy aquí. Creo que han expresado con razón y con mucha potencia la realidad de las escuelas normales en el país. Creo que a esta cocción que se está dando hoy en esta como tertulia tan interesante, voy a agregar 4 ingredientes que intentan como reafirmar un poco lo que se ha expresado aquí. El texto que yo ubiqué o logré ubicar aquí en este ejercicio, pues obedece a un diálogo que abrió en su momento, precisamente en pandemia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
a propósito de lo que pasa con las escuelas normales y del esperado decreto 1236, que ya pues todos hemos visto los efectos que tiene. Fruto de ese diálogo, hemos podido ubicar cuatro elementos fundamentales que en el texto están denominados como un pacto posible, expectativas y apuestas colectivas en ese sueño inicial de la formación de maestros. Una primera apuesta tendría que ser la necesaria lectura de las realidades en las escuelas normales, que son tan diversas y que contribuyen al concierto nacional en la multiplicidad de voces que se pueden presentar. La necesaria lectura de la realidad representa una práctica subjetiva que rescata al maestro como sujeto particular y que valida su voz, su saber, su emocionalidad, que le reconoce como sujeto en tanto integridad y que reconoce que está determinado por los factores de su contexto y de su cultura. Un sujeto formado en la rigurosidad de su disciplina, que con elementos que le permiten sumarse a la construcción de un mundo mejor con otros y otras, logra analizar, decantar y formar en otros una semilla. La lectura analítica de la realidad durante la formación inicial de maestros es quizá la ventana al conocimiento de las realidades alternativas, donde se superen los tradicionalismos a prueba de sujetos. Es pensar la acción educativa en los territorios, generando acciones intencionales para crear, recrear y ampliar el mundo, reconociéndose parte de él. Asumir el proceso formativo de los maestros desde la lectura crítica de la realidad permite agenciar procesos de formación a partir del develamiento de las contradicciones internas de las prácticas, de los imaginarios y de los saberes que quienes me han antecedido en la palabra han propuesto muy bien. También permite identificar necesidades de conocimiento implícito en las vocaciones culturales y productivas de las regiones del país. De esta forma se puede recuperar la mirada de las escuelas normales y, por qué no decirlo, de las facultades de educación como protagonistas en la configuración de la cultura, en donde los saberes trascienden las disciplinas y se traducen en sentidos, discursos, acciones y procesos sinérgicos, pertinentes y útiles, convocando a la pluralidad en la mirada sobre la realidad misma y reconociendo a los actores de la educación como sujetos históricos con palabra y pensamiento, como protagonistas e interlocutores en la consolidación del proyecto de nación, que hoy más que nunca está vigente, que hoy más que nunca ha llamado al corazón de todos y cada uno de los educadores, que insisto, estamos con el gobierno, aunque no necesariamente con la política. El segundo ingrediente de esta tertulia sería la necesidad de llevar la formación a todos los rincones del país. Para todos ha sido claro que las escuelas normales son absolutamente estratégicas en el proyecto educativo nacional, en la medida en que son las únicas en tiempos difíciles que logran llegar donde otros no llegan. Y en esa lógica, la idea de llegar a todos los rincones del país supone formar y reconocer a los maestros como productores de saber, pero también que sus propuestas formativas deben converger en la elevación simbólica de su labor y en ello mismo la posibilidad de transformar las realidades pedagógicas y educativas que le interrogan y le cuestionan constantemente. Llevar los procesos de formación de maestros al concierto nacional implica respetar las formas de ser maestro, de hacer escuela, de mantener viva y presente la capacidad reflexiva y el cuestionamiento y extrañamiento, reflexionando sobre los sujetos que se forman, las estrategias para la formación, las relaciones presentes en los procesos formativos y las posibilidades de transformación en el marco de los procesos investigativos y de producción de saber que pueden y deben elaborar los maestros en su crecimiento constante y en su cualificación permanente. El tercer elemento de esta tertulia tendría que ver con pensar la formación de maestros no solo desde la disciplinariedad, creo que las escuelas normales hemos hecho una apuesta histórica allí, sino desde la mirada de reconocimiento a los sujetos, a sus trayectorias y a las realidades en donde se encuentren. Bien decía Hernán Montessori, la Escuela Normal María Montessori forma unas realidades particulares en la ciudad de Bogotá que es tan diversa y tan etérea y que trae el concierto nacional a la ciudad. Tener ruralidades diferentes, tener territorialidades diversas, nos ha llevado a pensar que la formación de maestros debe contemplar no únicamente la disciplinariedad, sino también reconocer las trayectorias y realidades de los educadores y, por supuesto, de los maestros en formación.
una sinergia creadora entre la disciplinaridad y la trayectoria del docente necesaria para entender que el saber representa la oportunidad de elevación de las condiciones culturales, sociales y políticas, no solo del educador, sino de las comunidades en donde éste desarrolla su labor. A la par de la investigación también debe existir la posibilidad de la apropiación, la circulación y la aplicación de saberes en contextos específicos, entendiendo que la labor del maestro como investigador reflexivo se sitúa en la autoobjetivación de su quehacer y que por ello es clave comprender que el saber del maestro es situado y en esa lógica trae consigo tradiciones, intereses, de donde convergen las políticas subjetivas, estéticas, comunicativas y ético-políticas, que por supuesto también científicas, le dan lugar a nuevas acciones educativas en donde se relacionen los saberes y las realidades de los sujetos de la educación. La producción de saber en la formación de maestros investigadores pasa por el reconocimiento de los intereses teóricos y nociológicos relacionados con la capacidad de abrir el pensamiento a nuevas comprensiones del acto cognoscente. Por supuesto, ello implica entender al maestro como sujeto con intereses particulares, experiencias, creencias y saberes que lo posicionan en un ángulo particular y en una comprensión de la realidad, pero que a su vez lo potencian en una formación al reconocer y al validar voces y saberes. Y finalmente, creo yo, estamos llamados a construir sinergias y a sumar esfuerzos en la interlocución y relaciones dialógicas y propositivas con las facultades de educación. No voy a ahondar en este último punto, en la medida en que creo que mis dos antecesoras y la maestra Araceli han ampliado perfectamente cuál debe ser la relación entre las escuelas normales, las facultades de educación y las universidades, y la necesaria diferencia y la sana realidad de cada una de ellas. Pero sí hago un llamado necesariamente a una convergencia, a una suma de esfuerzos en donde las dos instituciones entiendan el valor de la práctica y de la experiencia de la formación de educadores. Sin duda es un gran desafío que debe tener la formación hoy en día en un momento en que requiere reconocer las grandezas, las apuestas, las debilidades y las oportunidades que estas dos instituciones tienen a la hora de formar a los futuros maestros de la nación. Una oportunidad para el establecimiento de una relación más fraterna, una oportunidad para partir de una agenda colectiva en donde converja la necesidad de tener políticas de formación que reconcilien y negocien las incertidumbres discutidas, pero que también fundamentalmente reconozcan la trayectoria y tradición de los saberes aprendidos a lo largo de 200 años de historia en las escuelas normales. Debe haber convergencia, pluralidad y vocación democrática en la formulación de las políticas públicas para la formación de educadores y educadores en el país, reconociendo el papel de las dos instituciones como interlocutores válidos, no como padrinos unos de otros, no como padres unos de otros, no como sublevados unos de otros. Cierro ahí mi reflexión y espero haber sido muy convocante a este diálogo y a esta tertulia tan sabrosa que estamos teniendo. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Muy amable por tu intervención. Y vamos a cerrar este primer ciclo, esta primera parte de este conversatorio con el profesor William Rodríguez. William es profesor de la Escuela Normal Superior Farallones y es profesor también de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. En cierta forma, él fue un gran inspirador para la producción de este libro, y lo cual siempre se lo agradeceré. Tiene la palabra, William. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Un saludo muy especial a Jesús Alberto, a Araceli, a Gloria, que no nos ve, la maestra, hace rato. Nos vimos nos visitó acá en Cali, en la Normal Superior Farallones de Cali, por allá en el año, si mal no recuerdo, 2014 tal vez. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muy grato estar aquí porque entre el 2021 y ahora el 2022 he tenido la posibilidad de participar de 2 libros de las normales, un tema que me empezó a apasionar desde por allá el año 95. Uno fue desde la normal a la que pertenezco, la Normal Superior Farallones de Cali,
hicimos un esfuerzo. Primero hicimos un seminario virtual en el año 2021. Tuvimos 4 conversatorios. De esos 4 conversatorios sale un libro acerca de los 200 años de las normales, el bicentenario de las escuelas normales en Colombia. Libro que sale, digamos, con muy buena factura, en gran medida gracias a Editorial Magisterio, a Ayarza y a Hernán, sobre todo Hernán, que se dedicó a acompañarnos en todo lo que fue la edición y corrección de estilos. Y ahora en este otro de los 25 años del resurgimiento de las normales. Digamos que como paraguas pongo una frase de un grande de Sudamérica, de Eduardo Galeano, que creo que le cae muy bien a las normales. Eduardo Galeano decía: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y eso hemos venido haciendo en las normales. Yo no soy normalista, yo soy bachiller de un colegio también de muchísima tradición, porque después de las normales fueron los colegios fundados, las segundas instituciones educativas formadas en la Gran Colombia. Me refiero a los colegios republicanos de Santa Librada, que fundó en 1823 Francisco de Paula Santander, y por eso se le conocen también como colegios santanderinos. Pero quiero mucho a las normales, he investigado y digamos que me he hecho como maestro en las normales. En ese sentido, yo quisiera plantear como algunos elementos que tienen que ver con la conversa, porque ir de último siempre uno va ahí sobre la marcha reescribiendo de algún modo, porque mucho de lo que se ha pensado ya está dicho. Pero un primer elemento es que, en consonancia con lo que dice Araceli, todo texto termina siendo un pretexto para seguir pensando. Entonces, en ese orden de ideas, este texto que escribo en el libro, Las Normales y la Constitución del 91, es un pretexto en este momento para hablar de lo no hablado en el texto. Y hay un primer elemento que tiene que ver con un diálogo que instalo con Abel Rodríguez cuando Abel Rodríguez publica un libro empezando este siglo. Él lo llamó la Constitución, la educación en la Constitución de 1991, reforma y contrarreforma. Y las normales sí que hemos padecido esa reforma y contrarreforma, porque una cosa son las normales que se empiezan a concebir a partir de la Constitución del 91, que en gran medida Abel pone en discusión en la constituyente. Y otra cosa son las normales a partir de la ley del acto legislativo 001 y la ley 715, que reforma todo el sistema de transferencia de recursos para los entes territoriales, y donde empieza a abortarse el proyecto de escuela normal superior que se tiene en Colombia. Un proyecto que se materializa de algún modo en la Ley General de Educación, cuando se dice que las normales tienen que volver a ser otra vez normales superiores. Y allí emerge una pregunta: ¿qué entendemos por lo superior? Y creo que esa es una pregunta que sigue siendo hoy absolutamente válida. ¿Y por qué? Porque es que si nosotros miramos la ubicación geográfica de las escuelas normales en Colombia, exceptuando el departamento de San Andrés, Providencia y Isla Catalina, en todos los otros departamentos hay una normal. Es decir, que estamos desde la normal de Uribia en La Guajira hasta la normal de Leticia en la Amazonía, ¿ya? Estamos desde la normal de, por decir algo, la de Mitú hasta la normal de Quibdó. Estamos en todo el territorio nacional. Como muy bien lo decía, no recuerdo quién, si la profe de Popayán o la profe Astrid, pero estamos donde no está el Estado. O digámoslo de otra manera, es la presencia más seria del Estado en los territorios, eso que hoy se conoce como la Colombia profunda, ¿ya? Y allí es donde entra una primera discusión.
en ese proyecto de escuela normal superior que surge de la Constitución del 91 y que empieza a materializarse en la Ley General de Educación, y que tiene un primer momento que es el decreto 3012, que crea el ciclo complementario en una articulación con una concepción de educación por ciclos que se tiene en la Ley General de Educación, ¿ya? Y es que a las normales, de algún modo, con argumentación, digamos, medianamente válido, se le reconoce como hermanitos menores, como lo decía Astrid ahora. Las normales son hermanas menores de las universidades. Y eso tiene que ver con eso que planteó Araceli, de esa tradición de Borbones y napoleónica que tenemos nosotros, porque todo país centralista y presidencialista es lo más parecido a una monarquía, ¿ya? Y eso hemos vivido en Colombia. Cada 4 años cambiamos el monarca. Si a eso le sumas toda la clientelización, entonces lo que tiene en la cabeza el presidente es lo que determina qué se hace, ¿ya? Y más adelante volveré sobre el asunto. Porque es que una cosa era las normales como se concibieron a partir de la Constitución 91, Ley General y Decreto 3012, y otra es lo que sucede cuando emerge la Ley 715 y emerge toda una concepción de maestro estandarizado en Colombia. Un maestro pensado desde Bogotá para todo el país, para cada uno de los rincones del país, ¿ya? Para cada una de los diferentes tipos de institución educativa, incluidas las normales. Entonces, esa estandarización empieza a generar muchísima dificultad, ¿ya? En un proceso que, con toda la tensión de hermano mayor, hermano menor, pero que se había ido construyendo en unos diálogos cada vez más paritarios, es abortado primero con el decreto ley 1278, que es el estatuto docente, que vincula o que posibilita la vinculación de cualquier profesional con o sin formación docente, con o sin formación pedagógica para el ejercicio docente en Colombia. Y eso me parece que es una fractura muy fuerte para el ejercicio docente, para la pedagogía y para las normales. Y luego, cuando sale en el año 2009 el decreto 4790, que ese sí acabó con todo, porque hasta el 3012 la normal era una sola, era concebida como un semillero, era concebida como un laboratorio de práctica, era concebida como un lugar de producción de saber pedagógico. El 4790 dice no, una cosa es la institución educativa oficial que va de preescolar a 11 y otra cosa es el programa de formación complementaria, y emergen allí simultáneamente, aunque no estrictamente relacionados, pero sí con mucha incidencia, el famoso discurso de los grados 12 y 13. Si nosotros miramos en la legislación colombiana y todos sus decretos reglamentarios, el grado 12 y 13 no existe. Pero se dice que el programa de formación complementaria son los grados 12 y 13. Y eso tiene profundas implicaciones, porque mientras en las normales superiores queremos pensar el asunto de la educación por semestres, por créditos académicos, es decir, con una estructura de educación superior, el ministerio desde la parte administrativa lo sigue viendo como un problema de una prolongación de la educación básica y media, pero sin ninguna articulación con ella. Es decir, la prolongación es eminentemente administrativa, ¿ya? Y eso genera una fractura muy fuerte, ¿ya? Tanto así que hasta el 2005-06 se hicieron visitas de acreditación para las escuelas normales superiores, de acreditación de calidad. Era a la normal. A partir del decreto 4790 se hacen es verificación de condiciones de calidad al programa de formación complementaria. Entonces, la normal se rompe como institución, ¿ya? Pero además de eso, pues está el problema de orden
administrativo. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con eso de la mayoría de edad o la minoría de edad. Nosotros como Normal Superior Farallones de Cali hemos dado una lucha muy fuerte en el ente territorial, en la ciudad de Cali, para garantizar que se nos mire como una normal superior y tener un mínimo de relaciones técnicas, es decir, maestro-estudiantes, distinta a el resto de las instituciones educativas. Si usted va a la zona, a las otras 5 normales del Valle, que son de pequeños municipios, el departamento les aplica que tienen que tener cursos de mínimo 40 a 45 estudiantes, ¿ya? Y eso tiene unas implicaciones, pero además desde las lógicas del grado 12 y 13, entonces no se mira el semestre como ciclo formativo, sino que se mira el año escolar, ¿ya? Y eso tiene unas implicaciones directas, ¿ya? Pero de todas formas, a pesar de todas esas tensiones de orden legal, de esa, yo la llamo esquizofrenia que tiene el Estado colombiano en relación a las normales, que un día, pues sí, el monarca piensa una cosa y luego cambiamos de monarca y piensa otra cosa y luego piensa otra cosa y hemos tenido 3 reformas, ahora el nuevo decreto nos pone en otro lugar distinto, un poco menos complejo que el anterior, de eso se habla en el artículo, entonces no voy a detenerme, pero lo que sí es cierto es que hay una cosa que es importantísima y es dar el debate por la concepción de lo superior. Y allí vuelve y juega el debate centro-periferia, ¿ya? Pero ya no puesto en términos de la capital, sino que el centro son las facultades de educación, las universidades, y las normales son periféricas. Entonces, si usted mira, el maestro de la normal desde el ministerio es básicamente para la ruralidad, ¿ya? Mientras que el maestro, el licenciado, la licenciada de la Facultad de Educación de la universidad, ese es para la ciudad. Y allí hay una relación perversa, literalmente perversa, en relación con ese otro país que no es el país de la capital, ¿ya? Y creo que de todas formas, allí precisamente es donde radica la riqueza de las normales, porque se ha construido un saber así en la marginalidad, en la periferia, que tiene que ver con el asunto de ya no la ruralidad, sino del territorio y la región. Es que esa división del siglo por allá 17, 18 de lo urbano y lo rural, hay que trascenderla. El ministerio no la quiere trascender, pero hay que trascenderla. Hay que trascenderla y hay que pensar el asunto en términos de región y en términos de región, o digamos, mirada en términos políticos, económicos, sociales, pero hay que mirarla en términos de territorio, en términos culturales, ¿ya? Y allí las normales tienen muchísimo, pero muchísimo que decirle al país. Y eso que le tienen que decir al país, lo que le tenemos que decir al país desde las normales, en ese sentido de la diversidad cultural. Una cosa es trabajar con los arhuacos, otra cosa es trabajar con los zenúes, otra cosa es trabajar con los nucas macú, otra cosa es trabajar con los misak, otra cosa es trabajar con la Colombia pacífica de las comunidades afro. Es decir, las normales tienen un saber superior acerca de la interculturalidad. Y esa es la gran riqueza de las normales. Y creo que esa es la invitación que le podemos hacer hoy a las normales, que sigamos en este diálogo que es cada vez más paritario, aunque algunas universidades quieran seguirnos viendo de manera como el hermanito menor, cada vez es más paritario y podemos hablarle en términos de región, territorio e interculturalidad desde un discurso de lo superior al resto del país, a la política del país, porque hoy sí hay unas condiciones distintas, pero eso quiero dejarlo para el segundo momento. Pero cierro reiterando, nosotros como escuelas normales superiores en Colombia, desde la marginalidad, desde la periferia, desde los territorios de eso que llaman hoy la Colombia profunda, tenemos un saber que es superior alrededor de la región, el territorio, la cultura y las interculturalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Muy amable por tu intervención. Hubiéramos querido hacer como estaba programado, una segunda ronda con cada uno de los participantes en este diálogo tan enriquecedor como el que hemos logrado conseguir.
pero por razones de tiempo voy a darle la palabra solamente para una segunda intervención a Araceli para cerrar este diálogo y también a Gloria Elena. Entonces tiene la palabra Araceli por 5 minutos y luego Gloria Elena. Y le pido mil excusas a los demás participantes, pero acá por el interno me están presionando por razones de tiempo y de la organización que tiene Magisterio de estos eventos. Tiene la palabra Araceli. El sonido. Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, muy breve. El primer tema, que un poco lo que decía William y demás, yo creo que hay que salirse del tutelaje de las universidades de una vez por todas. Es decir, las escuelas normales son entidades autónomas. Y eso hay que, pero realmente pelearlo a fondo. Porque esa es la única forma que vamos a poder lograr que esta formación complementaria deje de llamarse formación complementaria, primera cosa, porque de complementaria no tiene nada, ¿sí? Y que pasemos raudamente de 2 años a 3 o 4, que es lo que necesitamos de verdad. Para así, cuando la gente llega a su práctica, cuando sale del bachillerato y entra a su formación como maestro, por lo menos sabe un poco más dónde está parada, aunque yo tengo mis serias dudas. Pero no importa. Pero ahí va a crecer distinto, porque ya está más viejito. El otro término que yo quiero, porque tiene que ver con la historia de estas instituciones. Las normales superiores se llaman así por una vieja tradición francesa de normales superiores. Las normales superiores francesas jamás formaron profesores, maestros, que quede bien claro. Las únicas instituciones que formaron maestros en Francia se llamaban las normales primarias, que son las normales que formaron los maestros famosos franceses de escuela primaria. Entonces, la normal superior de París nunca, jamás formó a la gente en pedagogía. ¿Quedó claro? Solo hubo 2 normales superiores, la de Fontenay-aux-Roses y la de Saint-Cloud, de hombres y mujeres originalmente, que formaron los profesores que formaban a los maestros en las escuelas normales. O sea, Saint-Cloud y Fontenay-aux-Roses son 2 instituciones que se fundan alrededor de 1880 para formar a los profesores de las escuelas normales primarias, pero nunca formaron maestros. A ver si nos entendemos de una vez por todas. O sea, una normal superior, como la de Ruy de Ville, famosa ella, forma tipos como Sartre, como el último premio Nobel de Física, como el señor Althusser. Todos esos son normaliens y son estratosféricos, son de otro mundo. Pero nunca jamás, ¿sí?, enseñaron, para que nos pongamos de acuerdo claramente. Y el otro tema que me parece fundamental es: tratemos de organizar alrededor de las escuelas normales escuelas de práctica que sean escuelas de práctica, que trascienda la idea de la escuela de aplicación, que trascienda la idea de escuela anexa, que sea una escuela de práctica con maestros que sean capaces, ¿sí?, de formar maestros. Porque para mí ese es un tema más que capital. Y con directores de escuela de práctica, cuando yo me formé como maestra en el Uruguay, y yo tengo que decirlo porque en el año, yo para entrar a la escuela, a los institutos normales en el Uruguay, tenía que ser bachiller y hacer 4 años después. Por eso que esos 4 años para mí son bien importantes. Y yo repensé lo que yo repensé cuando hice todo mi experimento en los hornos, es cambiar completamente las formas de la práctica. Que para mí, mis prácticas, que si fueron buenas, sí, pero podían ser mucho mejores. Entonces, eso yo cuestioné profundamente. Y tengo que informarles, para los que dicen que la escuela normal no se puede leer una cantidad de cosas, yo leí a Adorno, a Horkheimer y a Althusser y a Marcuse
en la escuela normal, en los institutos normales de Montevideo con mi profe de pedagogía. A ver si nos entendemos de qué se trata formar un maestro, ¿sí? Porque los maestros, los estudiantes son gente pensante. Y eso no hay que perderlo de vista, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa mucho, ¿sí? Y lo vuelvo a insistir, salgamos del tutelaje de las universidades. A mí me enferma cada vez que yo en mi Facebook me encuentro con las normales de la UPTC. ¿De cuándo tiene normales la UPTC, señores? No. Y creo que ha sido un daño muy grande que se le hizo a las normales estos tutelajes universitarios. Y me parece terrible que las facultades de educación formen licenciados en educación primaria, porque no saben hacerlo. Punto y raya. Y al que le guste bien y al que no peor. Porque no tienen tradición para hacerlo. Punto. Sino que le pregunten a los chilenos la maravilla de profesores, de maestros primarios que tienen con las facultades de educación desde el año 74. Bueno, yo diría que Araceli ha dicho punto. Y para poder continuar este diálogo añadiría puntos suspensivos. Ojalá tengamos una nueva oportunidad. Aspiramos a hacer presentaciones del libro presenciales. Estamos en eso, pensando eso con Alfredo, y esperamos contar con la colaboración de todos y cada uno de ustedes para encontrarnos y seguir, y que este libro sea un pretexto para abrir el gran debate, que no tiene mucho tiempo. Hay que hacer un gran debate, pero también una gran solución al problema de las normales. Para finalizar, le doy el uso de la palabra a Gloria Elena, y cuando termine cerraré el evento. Tiene la palabra Gloria Elena, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchos elementos realmente han aportado, han hecho visible los expositores. La rescataría por síntesis dos cosas. Esa importancia que tiene la escuela normal desde los territorios, desde la marginalidad, de los saberes comunitarios, desde las prácticas cotidianas que no son recogidas desde los discursos académicos de las grandes instituciones. Es un elemento supremamente importante que las escuelas normales tienen que aportarle a este país en la construcción de procesos de paz, en la construcción de civilidad, en la construcción de otra cultura de las relaciones de democracia real que necesitamos afianzar de manera perentoria, y en la cual la escuela, el maestro y la formación de maestros tiene mucho que decir y que aportar en ese sentido. Tenemos una tarea que no es menor, es una tarea histórica y a la cual tenemos que darle respuesta, y creo que es las escuelas normales, desde las condiciones y las relaciones que han establecido con sus comunidades, con sus territorios, con la diversidad, e incluso en el medio del conflicto, han planteado la posibilidad y la capacidad de construir tejido social, de construir esperanza, de construir diálogo y de construir también una cultura que permita que podamos tener un país donde todos quepamos y donde todos podamos convivir con civilidad. En otro sentido, quiero plantear la tarea perentoria que tienen los maestros, los intelectuales, las facultades, todo el campo pedagógico, en relación a aportarle a este país en este momento histórico que tenemos una mirada una mirada de la educación, de la formación, de la escuela, de la enseñanza, un plan pedagógico, una mirada, una propuesta pedagógica que no sea, que rompa con las prácticas que hasta el momento los gobiernos han tenido en relación a la dependencia de las políticas internacionales, de la OCDE, del Banco Mundial. Y necesitamos aprovechar este momento político porque queremos preguntar y ser parte de otra mirada distinta. ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
¿Qué es lo que tenemos que transformar para aportarle a este país una mirada de la educación que haga posible el cambio real, ¿sí? El cambio más allá de los decretos, el cambio en la dignificación de la profesión docente, en la calidad real de la educación, en el acompañamiento a los niños, en la valoración de la escuela como un espacio vital para la cotidianidad, pero también para la construcción de ciudadanía, para las relaciones humanas y para el florecimiento en el campo de las artes, de la tecnología, de la estética, y de los conocimientos. Entonces yo dejaría esos elementos como tareas fundamentales que creo que tenemos en este momento frente al país. Gracias. Un agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes por esta extraordinario encuentro y esta enriquecedora reflexión que se ha realizado alrededor del presente, pero especialmente del futuro de las escuelas normales. Quiero también agradecer a quienes nos han acompañado en esta transmisión y a continuación Editorial Magisterio va a hacer vamos a pasar un slide donde se dan algunas recomendaciones para la adquisición del libro. Muchas gracias a todos y esperamos volver a tener una nueva oportunidad para encontrarnos alrededor de este tema común del futuro de las escuelas normales. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Chao, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Hernán. Todos, que estés muy bien. Gracias, muy amable, Astrid.